Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por estar presente en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra familia. Señor, gracias por elegirnos. Señor, por estar en tu iglesia, por direccionarnos todo este tiempo, Padre. Señor Jesús, te alabamos. Amén. Señor Jesús. Bueno, hemos estado en la iglesia a pesar de que no ha habido reuniones, pero creo que Dios no para de hablar. La Biblia dice que en el Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, que el Señor, si le buscamos en cualquier lugar, en cualquier momento, podemos encontrarlo. Por eso decía, ¿no?, que a pesar de que no tuvimos reunión los domingos en estos días por causa de la época, pero creo que si nosotros estuvimos buscando al Señor de manera íntima, en la palabra, en la oración, creo que pudimos haber encontrado a Dios allí. Entonces, gracias al Señor por esto. Y bueno, Dios está hablando para su iglesia a través de su palabra profética. Estamos revisando en este tiempo en el libro de Mateo. Y el libro de Mateo tiene como centro, amados hermanos, creo que el Señor nos está mostrando un punto importante del libro de Mateo, y es que el libro de Mateo revela de manera específica el reino de los cielos. ¿Sí? El libro de Mateo dice que Juan el Bautista inicia con la predicación de Juan el Bautista. Y en Mateo capítulo 3, versículo 2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. En las semanas anteriores que estuvimos revisando, dando seguimiento al alimento diario, vimos que por qué hoy estamos hablando de este tema y por qué es tan crucial el reino. Hay una diferencia entre lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. Y el reino de Dios es todo su gobierno de eternidad a eternidad. Dios gobierna, pero vimos que Dios desea traer su reino a esta tierra porque su voluntad no es hecha en esta tierra. Hubo algo que ocurrió, la creación se desconectó. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, capítulo 1, vemos que dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces acá vemos algo que importante. En la versión original, la traducción del versículo 2 dice de la siguiente manera: y la tierra llegó a ser desordenada. Porque realmente nadie crea algo desordenado y vacío. Dios no pudo haber creado las cosas desordenadas y vacías. Y es por esto que en el capítulo 2 de Génesis, versículo 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Dios hizo la tierra y los cielos. Vea que en el capítulo 1, versículo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero en el versículo 4 del capítulo 2 dice que Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces,
en esta narrativa de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, hay dos verbos que se usan, el verbo crear y el verbo hacer. Y el verbo crear tiene el significado de que es a partir de algo de que no existe. Es decir, Dios creó todas las cosas a partir de la nada. Por eso Hebreo dice que por la fe entendemos que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Dios habló y Dios creó. Lo primero que Dios hizo en su creación fue los cielos y luego la tierra. Pero en su recreación, Dios primero, en el versículo 4 dice que Dios hizo la tierra y luego los cielos. Es decir, Dios primero recreó la tierra y luego los cielos. Entonces ese verbo nos muestra que el libro de Génesis muestra principios en cuanto a la creación, a la primera creación, y principios también que habla sobre la recreación. Por eso, esta mañana veía una noticia de hallada una huella humana de niños y adolescentes. Dicen los científicos que hallaron huella en un lago por allá de México, la más antigua, que se había pensado que los hombres habían llegado en cierta época, no me recuerdo con exactitud, pero ya con esa huella indican que el hombre había llegado más de 60 millones de años acá. Entonces, bueno, este tema es bastante controversial para aquellos que creen que Dios no creó, no es el creador. Y el versículo 2 muestra claramente que la creación llegó a ser desordenada. Es decir, que Dios creó hace muchos años, muchos milenios, millares de años, por así decirlo, una creación antes del hombre. Pero en su recreación, Dios creó al hombre. El hombre tiene 6.000 años. En esa primera creación existía una raza preadámica, parecida al hombre, pero no era hombre. ¿Por qué no era hombre? Porque todo lo que Dios creó en su primera creación fue hecha por la palabra. Todo lo que Dios hizo en la primera creación fue hecho. Los ángeles fueron creados por la palabra de Dios. Dios habló y fue hecho. Pero a diferencia, cuando Dios crea al hombre, Dios lo hace de una manera especial. Dios lo hace de manera especial, tanto que Dios hagamos al hombre. Es decir, en este momento Dios se involucra. Y dice la palabra que Dios creó al hombre y formó. Ya acá el Señor no habla, sino que dice que forma. Él usó sus manos para crear un muñeco de barro. Y no solo eso, en versículo 7 del capítulo 2, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es lo más distintivo del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado primero a imagen y semejanza de Dios, y segundo, porque el hombre tiene el soplo de vida, el soplo, el aliento de vida de Dios. Todos los hombres, todos los seres humanos tienen un espíritu, pero este espíritu fue producido por el aliento de Dios. Es decir, que hay algo, un elemento en nuestro ser que es de Dios y que es celestial. Hay algo en nuestro interior. Por eso todos los seres humanos en todas las épocas siempre han buscado, sienten una necesidad de algo superior, de relacionarse con alguien superior. Y ese alguien superior es Dios. Solo que el pecado nos arruinó y nos separó de Dios. Solo que el pecado nos hizo que realmente nosotros perdiéramos ese contacto, esa conexión. Tanto que en el libro de Génesis, capítulo 3, dice que Dios y el hombre hablaban cara a cara. Dios hablaba con el hombre en el huerto. Hoy
vemos una raza, una descendencia que está totalmente desconectada con el Señor. Por eso Dios, gracias al Señor que Dios se hizo hombre. Amén. ¿Por qué el objetivo de Dios de hacerse hombre? El objetivo de hacerse hombre es de volver a conectar la criatura con el Creador. Alabado sea el Señor. Señor Jesús, en el libro de Colosenses, oh Señor Jesús, alabamos al Señor por esto, ¿no? Señor Jesús. Dice que Él es Señor Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen. Capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Y Él es antes de todas las cosas. Señor Jesús. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, el verbo subsistir en griego significa que Él es el punto de conexión. En Él radica, Él es el punto que une y soporta todas las cosas. Sin Él nada puede existir, amados hermanos. Por eso le damos gracias al Señor que el Evangelio no es simplemente el Evangelio que Dios ha traído para el hombre, no es simplemente perdón de pecados, sino el Señor quiere producir algo en nosotros. Dios quiere producir una nueva creación. Dígale a su hermano, Dios quiere producir una nueva creación. Nosotros vimos que también el arcángel, el lucero de la mañana, que fue creado en la primera creación, y que Dios puso en su mano todas las cosas, vimos que en Ezequiel, Isaías muestra que él no entendía por qué Dios no lo eligió a él para reinar sobre todo, y en su corazón se enorgulleció y quiso ser igual a Dios. Realmente hoy el mundo busca respuesta. Hace poco también, en los hechos, creo que en diciembre lanzaron un telescopio al espacio más grande que el Hubble, y esperan los científicos ver más allá. Ellos saben que la respuesta está en los cielos. Es la respuesta porque cuando usted se ve el universo, nosotros somos muy pequeños. Realmente el 2021 terminó y quizás usted piensa que es un año, pero ¿qué somos nosotros en todo el cosmos? Nada. Nosotros, quizás algunos frustrados por lo que no pudimos cumplir en el año pasado, frustrados porque algunos no pudieron comprar estreno, no pudieron comprar ayac. Pero ¿qué es eso? Frente a todo lo que somos. Por eso el salmista dijo, cuando veo los cielos y contemplo las obras de tus dedos, de tus manos, realmente
Puedo preguntar, y el salmista dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Realmente, ¿qué es? Pero Dios se acordó. Amén. Sí, amén. Dios nos visitó. Dios se hizo hombre. Alabamos al Señor por esto. Dios se hizo hombre. Es decir, que hay algo, un propósito específico en nosotros. Hay un propósito especial para nuestra vida, porque tanto que Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siempre digo que, vea, Dios puede borrarnos. Job dijo, si Él quitara de todos los hombres el hálito de vida. ¿Verdad? Si Dios, imaginémonos que Dios quitara el hálito de vida. Hoy veía un número de muertos. Ya van más de 1 millón de muertos. ¿Qué es eso que Dios quita? Dios quitó el hálito de vida. ¿Y qué hicimos? ¿Qué llegó a ser ese 1 millón de muertos? Decía el entrevistador, imagínense una ciudad como Maracay. 1 millón y pico de 1.500.000 de habitantes tiene Maracay. Imaginémonos Maracay que desaparezca en 1 año. ¡Pum! Todos los habitantes de Maracay. Eso fue lo que ocurrió en este mundo. Dios le quitó el hálito de vida a 1 millón de personas. Él es la fuente de vida. ¿Qué nos quiere mostrar esta situación, amados hermanos? Es que realmente sin Él nada somos. Sin Dios nada somos. Él es nuestra fuente. Nuestro propósito no está en nuestras metas. Tenemos que tener metas. Tenemos que tener objetivos mientras estemos en esta tierra. Pero eso no es lo que nos hace ser. Lo que nos hace ser es Dios. Necesitamos procurar alcanzar metas, propósitos. En este año necesitamos tener metas. Mejorar. Mejorar profesionalmente, mejorar familiarmente. Necesitamos esto. Pero eso no nos hace. Lo único que nos hace es Dios. ¿Qué hace usted sin vida? ¿Qué hacemos nosotros con tener cosas y no tener vida? La vida es lo único que Dios puede darnos. Por eso Él es la fuente de vida. Amén. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso necesitamos volvernos. He aquí el propósito de por qué el libro de Mateo comienza con la palabra arrepentidos. ¿Por qué Evangelio de Mateo o el anuncio del reino de los cielos comienza con el arrepentimiento? Porque la caída, amados hermanos, hizo a un hombre centrado en sí mismo. Nosotros somos personas centradas en nosotros mismos, en lo que nos pasa. Y vimos la experiencia de Job. Job estaba atribulado. Es verdad, lo que pasó Job es bastante difícil, ¿verdad? Muy fuerte. En un solo día quedó arruinado. Uno de los hombres más ricos de la época, como podemos decir, imagínense un hombre rico, de los ricos de esta tierra en este tiempo, Elon Musk, Bill Gates, que en un solo día se quede sin nada y que toda su familia se le muera. Imagínense eso. Para cualquier cosa. Hay personas que en la última crisis económica en Estados Unidos se ahorcaron, se asesinaron porque se quedaron sin nada, eso es bastante fuerte. Pero imagínense eso. No solo eso, Job también quedó en una lepra, una enfermedad que se fue desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y claro, en todo eso Job dice que no añadió despropósito alguno. Pero cuando
Cuando vinieron los amigos de Job y comenzaron a cuestionar su integridad, ahí como que la cosa no fue muy bien. Los amigos de Job le dijeron, Job, pero tú tuviste que haber hecho algo malo, Job. Tú tuviste que haber hecho algo malo para que te sucediera estas cosas, porque nadie que hace el bien le acontece estas cosas. Y comenzó Job a justificarse. Entonces vemos cómo Job, el libro de Job gasta una cantidad de capítulos mostrando Job justificándose, quejándose, argumentándose, hasta que Dios se le aparece. Y vea que una de las cosas, realmente Dios alaba a Job y dice que no mira a mi siervo Job, que no haya otro como él en la tierra. Job era un hombre que hacía el bien, realmente. Él no merecía realmente lo que le había pasado. Pero Dios permitió que estas cosas pasaran para mostrar que la vida que él llevaba era una vida centrada en sí mismo. Una vida centrada en su orgullo, en su yo. A veces las circunstancias que Dios nos permite pasar es para que nosotros realmente reflexionemos y veamos cuán soberbios y orgullosos somos. ¿Cómo reaccionamos para con Dios? ¿Nos humillamos o nos justificamos? ¿Le reclamamos o le exigimos? Yo creo que es más de que más que le reclamamos que nos humillamos, ¿cierto? Por eso, Mateo capítulo 3, el Señor inicia hablando, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El hombre necesita arrepentirse, necesita cambiar de una vida centrada en sí mismo, una vida centrada en sus deseos, en sus planes, a una óptica distinta. Hoy nosotros, muchos creyentes buscan, cristianos, hasta aún los cristianos, buscan a Dios, pero por cosas materiales, por cosas que tienen que ver con esta tierra. Pero se olvidan que hay un propósito, y este propósito es establecer el reino de los cielos en esta tierra. Hoy en este tiempo, en este inicio de año, nosotros necesitamos redireccionarnos. Arrepentirse no es lamentarse, amados hermanos. Arrepentirse es volvernos nuestro enfoque en Dios. Eso es arrepentirse, girar. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Qué es lo que te entristece? ¿Qué es lo que te preocupa? Entonces necesitamos preguntarnos como creyentes, Señor, ¿dónde está mi meta para este año? ¿Cuál es tu meta, amado hermano? ¿Traer otra persona a los pies del Señor? ¿O simplemente asuntos humanos? Entonces realmente necesitamos arrepentirnos. ¿Cierto? Dios espera porque... Y algo que debemos percibir que es importante, cambiar nuestro enfoque, cambiar nuestra dirección, cambiar nuestra mirada hacia las cosas celestiales. Porque puede ser que seamos sorprendidos. ¿Saben? Nosotros podemos ser sorprendidos. Cuando el Señor Jesús llegó a esta tierra, fue sorprendido todos. Y curiosamente, los que estaban enfocados en las cosas celestiales fueron los que supieron que el Mesías había nacido. ¿Cómo está tu enfoque? ¿En las cosas de esta tierra o en las cosas de los cielos? Mateo, y es curioso porque quienes supieron y vinieron a honrar no eran los religiosos. ¿Quiénes fueron los religiosos? Los que tenían la palabra. No. ¿Sí? Mateo capítulo 2, versículo 2 dice,
¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Y quiénes eran estos? Eran hombres que, dice la palabra acá, el versículo 1, que eran unos magos del oriente. Eran, podemos decir, estas personas no eran que eran brujos, eran astrónomos o astrólogos, que ellos miraban las estrellas. No eran ni astrólogos ni astrónomos. Realmente uno habla de astrólogo y habla de esoterismo, pero tenían una mezcla entre lo que era la astrología y una astronomía, porque parecían científicos, pero ellos estudiaban las estrellas, pero con un sentido de creencia religiosa. Entonces ellos sabían por la posición de los planetas que el rey había nacido. Si ustedes notaron, hay siempre al lado de la luna hay como una estrella que brilla fuerte. ¿Sabe qué es esa estrella? No es una estrella, es un planeta y se llama Venus. Y por eso en este diciembre, cada 800 años, los planetas se alinean. Justamente en este año también se alinearon Venus, Júpiter y Saturno. Se veían 3 planetas alineados con la luna. Y usted lo veía todo el mes de diciembre. Aún todavía se ven. No tan cerca de la luna, pero están al ladito. Y eso era lo que ellos estaban viendo. Y como había cierto planeta estaba ubicado, ellos entendieron que el rey de los judíos había nacido. ¿Ves? ¿Qué quiero mostrar con esto? Es el enfoque que ellos tuvieron. Y es curioso. Y es curioso que la Biblia resalte esto. Y es curioso también que hombres que no eran de la nación de los judíos, hombres que eran paganos, gentiles, se hubieran dado cuenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando los cielos. Si nuestra mirada está en esta tierra, el Señor vendrá y no nos daremos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está centrada en esta tierra. Gracias al Señor, y vea que cuando ellos le preguntaron, llegaron a Herodes, para ellos estos magos, ellos pensaban que, bueno, si nació el rey debía estar en Jerusalén, en la capital. Y ellos fueron, y bueno, y con el versículo 4 dice, convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, acá vemos que esta gente sabía. Quizá hay un cuestionamiento, ¿por qué los judíos no fueron, verdad? No acompañaron a los magos. Yo tengo una apreciación, ¿no? Ellos entendieron que Herodes inmediatamente cuando los magos no vinieron, ¿qué pasó? Dice que él mandó a matar a todos los niños. La intención de Herodes era asesinar al rey. Para mí los fariseos no fueron. Fue porque dijeron, bueno, si nació, este hombre lo va a matar. ¿Sí o no? Ellos lo entendieron. Es mejor que no vayamos. Y eso dio la oportunidad de que Jesús fuese salvo. Pero lo que más me resalta es que ellos de esta historia, no es si no fueron o fueron. Por una parte, también yo digo, bueno, ellos también estaban expuestos a morir. Porque si fueran ido, dice, bueno, yo soy el rey, porque ustedes van a adorar a alguien que no es el rey.
también fueran muertos. Fueran matado al rey, al niño, a Jesús, y fueran matado también a los que fueran idos. Los magos no lo mataron porque se fueron por otro lado y tampoco eran judíos. Entonces, ahí es donde estaba la salvación, ¿no? Pero lo interesante de esta historia es cómo Dios usa personas que no son del pueblo de Dios para realmente saber, conocer la llegada del reino de los cielos. Y que en cierta forma, cuando nosotros estamos pendientes a las señales que Dios está mostrando en este tiempo, por eso el Espíritu Santo nos ha dicho y nos ha mostrado en su palabra que debemos estar cerca de la palabra de Dios. En 2 de Pedro 1:19 dice: 2 de Pedro 1:19. Dice que también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Señor Jesús, tenemos la palabra, esa estrella que es el lucero de la mañana. Si nosotros estamos, esta palabra que hoy tenemos en nuestras manos, es la palabra que Dios habla a través para su iglesia. Tiene como un objetivo, es que el lucero de la mañana, la estrella de la mañana, salga en nuestro corazón. Si nosotros estamos atentos, amado hermano, como estos magos, estamos atentos, enfocados, porque la palabra de Dios es un hablar no terrenal, es un hablar celestial. Según de Timoteo 3:16 dice que ninguna escritura fue inspirada por los hombres, sino que ella proviene del aliento de Dios. Entonces nosotros necesitamos percibir, amado, que esta palabra que Dios está trayendo, este hablar a través de la palabra profética, es una palabra que sale de la boca de Dios, viene de lo alto. De nada sirve, amado, la iglesia pierde el sentido cuando ella deja de ser celestial. Nosotros no somos de esta tierra. Usted no es de esta tierra, pero puede vivir como los de esta tierra. Si nosotros como iglesia vivimos como si fuésemos de esta tierra, perdemos el propósito. Por eso la palabra de Dios dice que si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la sal si no es para salar? Pero si ella pierde el sabor, ¿para qué sirve? Dice que es para ser botada y echada por los hombres. Hoy Dios está buscando a través de la palabra profética enfocar, que nuestra mente producir en nosotros un corazón que busque la voluntad y producir el reino de los cielos. Porque sin esa voluntad no podremos entrar en ella. Dice Mateo capítulo 7. No. Sí. Señor Jesús. Versículo 21. No todo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, dígale a su hermano, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor. Vea que esto es bastante importante. Acá no dice
No todo el que me quiera. Es decir, aquí hay un punto importante. Yo no voy a dudar de que usted no quiera al Señor. Es algo difícil, ¿no? Que usted dice no, o que usted crea. Si alguien me pregunta, ¿usted cree? Yo dice, usted podrá decir, sí, yo creo. Yo amo al Señor. Yo creo. Pero aquí no estamos hablando, para entrar al reino de los cielos, no es un asunto de simplemente creer o de amar. Es de hacer. Y la única forma para yo poder hacer es que primero yo necesito conocer. Si yo no conozco, ¿cómo hago? ¿Cómo practico? ¿Verdad? Entonces Dios quiere revelarnos a nosotros su voluntad. En estos días el Señor nos está mostrando que el objetivo en Efesios capítulo 1, al traer su reino a esta tierra, es de encabezar todas las cosas en Cristo, como lo revela Efesios capítulo 1, versículo 10, 9 y 10. Dándonos a conocer. Amén. Amén. Dándonos a conocer. ¿Ah? Según el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Qué maravilloso, amados hermanos, porque la voluntad de Dios para muchos es un misterio, pero también esta voluntad ha sido revelada. Ha sido revelada a través de sus apóstoles y profetas, por medio del Espíritu, y las han dejado escritas. Y solo basta que nosotros podamos creer y practicarla. ¿Usted quiere entrar en el reino de los cielos? Yo quiero entrar en el reino de los cielos. Pero necesitamos conocer la voluntad. Hay personas que aman mucho, yo admiro, yo creo que hay personas que aman más al Señor que yo. Y que es usted. Y se portan mejor que usted. Y mejor que yo. Pueden ser. Pero no conocen ni hacen la voluntad. Y no es un asunto de las cosas buenas que hagan o malas. Es un asunto de que si hago o no hago la voluntad de Dios. Por eso hay gente que dice, no, yo soy mejor que esto. Yo para ser evangélico, Pero, vea, que las prostitutas, que los borrachos, cuando el Señor vino y anunció el arrepentimiento, fueron los que primero que entraron. Y se criticaban los fariseos y le decían, pero mira, andan como borracho. Y dice, bueno, las prostitutas van delante de ustedes. Ellos obedecen. Porque uno es un asunto de conducta. Es un asunto de obediencia. Es un asunto de que yo cambie mi enfoque. Si yo cambio mi enfoque y giro y me enfoco en lo celestial, entonces tengo entrada en el reino. Si no, no. A diferencia de estas personas que de repente pueden tener mejor conducta que yo, pero quizás no están haciendo la voluntad. Digo esto porque yo admiro gente que van de rodillas, de calabozo, por ejemplo, tramo, de rodillas se van a pie descalzo. ¿Usted sabe qué dice a pie descalzo por una carretera? Haciendo eso, por amor a Dios, y hacen sus rituales. Yo no lo hago. ¿Usted lo hará? De repente usted no lo hace. Hay personas que se abstienen de muchas cosas y lo hacen para Dios. Pero esa es la voluntad de Dios. De nada le sirve. ¿Cierto? De nada le sirve porque nada de eso es aprobado por el Señor. Por eso es importante que nosotros podamos conocer y podamos leer la palabra. Dice el versículo 1 en que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Esa es la voluntad de Dios, reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. Efesios capítulo 3 dice: versículo 3. Vamos a leer del 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los cielos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales. Amén. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Por lo cual pido que no desmayáis a causa de mis tribulaciones por vosotros, de los cuales son vuestra gloria. El propósito de Dios, amado hermano, es conectar al hombre a través de Cristo. Es que podamos ser conectados. Cristo pueda entrar en el hombre. Dios puede entrar en el hombre a través del Espíritu Santo. Por eso hoy nos manda a predicar el Evangelio. Gracias al Señor porque estamos acá en este lugar, ¿no? Pero no es suficiente. Acá no estamos, Dios no va a decir como, aquí no hay nota por asistencia. Usted sabe que en el culto, en la escuela, usted tiene nota por asistencia y pasa quizá por asistencia. Usted no va a entrar en el reino por asistencia. De repente fue una persona que estuvo siempre en todo. En la conferencia, escuchó la palabra. Tampoco es por conocimiento. Es por hacer la voluntad de Dios. Y este hacer es conectar a las personas con Dios. Y este conectar es por medio, por eso Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño, me fue dada esta gracia. Dígale conmigo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este evangelio conecta al hombre con Dios. Trae al hombre de vuelta a Dios. Le hace entender cuál es el propósito por el cual Dios lo creó. Y lo vuelve otra vez a conectarlo. Y comienza a hacer Dios un trabajo, ¿eh? De depositar, trabajar en su interior. Por eso hoy el Señor nos ha dado una pequeña herramienta. Es decir, nos está motivando a que nosotros prediquemos el Evangelio. Este año debe ser un año donde nosotros conectemos muchas personas a Dios. Salgamos con fuerza, no solamente, porque si nos quedamos como ser creyentes de domingo, creyentes que van y se escuchan un buen mensaje, pero no lo practican, o no se involucran para cooperar con Dios, realmente de nada sirve. Hemos hecho otra religión. Hemos hecho otra religión. Unos religiosos que hacen las cosas por hacerlas, todo, pero no hay un propósito por la cual estamos allí. Y Dios está mostrando acá que el propósito porque estamos
para que nosotros podamos ser conectados con Él primeramente y posteriormente conectar a otros, porque nunca podremos llevar a las personas a un lugar donde nosotros no estamos. Si usted no está conectada con Dios, usted no va a poder llevar a conectar a más nadie. Hacia donde usted esté, allá es donde lo va a llevar. Entonces nosotros necesitamos primero ser conectados. Hay muy buenas intenciones en nosotros. El lado bueno de nuestra alma. Muy buenas intenciones. Pero esas buenas intenciones deben ser aniquiladas. Señor Jesús. Para poder realmente nosotros conectar a los hombres con Dios. Amén. Señor Jesús, a mí que soy menos que el más pequeño. Qué maravilloso, ¿no, hermano? Que Dios nos haya dado este encargo de conectar a los hombres con Dios. Bueno, ¿qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y le pedimos al Señor que nos ayude a cambiar de enfoque? Señor Jesús.